estimados participantes del programa de especialización en el CIAF, reciban un cordial saludo en esta oportunidad luego de haber desarrollado los marcos conceptuales y legales vigentes sobre la administración financiera del Estado. Procederemos a hacer ya el desarrollo de los módulos y aplicativos del CIAF. En esta oportunidad, iniciando el apartado 2, tendremos como objetivos de aprendizaje durante los siguientes tópicos lo siguiente: se aprenderá el marco vigente y el alcance del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, el CIAF-SP. Se aprenderán los módulos que componen el sistema y sus principales operaciones, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con el demostrativo del CIAF, con el cual registraremos las principales operaciones de los módulos y también los documentos que hacen referencia y protocolos. Por eso, un objetivo de aprendizaje también será aprender los principales protocolos y documentos empleados en cada operación. Ante esto hay que hacer una pequeña aclaración. Recordemos que debido al marco normativo y debido a la obligatoriedad del uso del sistema para algunas instituciones públicas y el registro de información, lo que nosotros registremos, la información que introduzcamos dentro del sistema, corresponderá a aquella información válida y real que se encuentra y obra dentro de documentos físicos. Es probable, como indicaba el doctor Ceballos, Abel Ceballos, que pocas personas estemos enteradas que el CIAF-SP, es decir, la versión más conocida del CIAF, haya tenido orígenes en distintas informaciones y requerimientos de organismos multilaterales y de reformas tanto macroeconómicas como económicas y políticas que impulsó el gobierno peruano para poder ser objeto y sujeto de crédito a nivel internacional y cumplir con ciertos estándares de contabilidad y de las normas de auditoría en general. Periódicamente nosotros remitimos tanto a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, como la Organización Mundial de Comercio, la OCDE y demás, información relevante sobre el ejercicio o en este caso sobre el desarrollo macroeconómico y político del país, y asimismo algunas centrales internacionales de riesgo, así como un Infocor pero a nivel mundial, también se encargan de registrar nuestras operaciones y de evaluarnos para ver cómo está nuestro riesgo país y otros indicadores a nivel macro, que sin embargo son muy importantes para establecer los estándares de inversión y la problemática del país en cuanto a capitales y macroeconomía. Más o menos hacia finales del año 90 se empezó a iniciar esta oleada de especialización en cuanto a los sistemas administrativos, y a mitad de esta década, es decir, más o menos hacia el año 1995, el MEF, junto con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los principales ministerios, en este caso los que ejecutaban más gasto, como son el Ministerio de Salud y también el de Economía mismo, desarrollaron definir un marco conceptual aplicativo sobre la integración de la administración financiera en el sector público. Obviamente, en esta búsqueda, porque es un patrón común en todos los países y estados en cuanto política nacional, mantener un registro único y fiable de la información financiera y presupuestal. Posteriormente también se sumó, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo y muchas otras dependencias estatales y ministerios que tomaron como suyo este afán de lograr un software, un aplicativo que permitiese registrar las operaciones y documentación de la administración financiera del sector público. Es con la Ley 28112, la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley SAFI, como se le conoce,
a través del artículo 10 específicamente, establece que el SIAF es la herramienta o medio oficial donde se registra, procesa y genera la información financiera del sector público, y su uso es obligatorio para todas las entidades y organismos de este sector, ya sea a nivel nacional, gobierno central, a nivel regional y a nivel local. Obviamente el SIAF ha pasado por un montón de versiones. Actualmente nos encontramos en la versión 13 y ya tiene varias modificaciones durante el ejercicio, pero ha demostrado ser un elemento importante tanto para controlar el ejercicio del gasto y su programación, como también para descentralizar el conocimiento financiero y la técnica presupuestal y de ejecución del gasto mismo, pues en cada unidad ejecutora, que es uno de los elementos que veremos más adelante en nuestro cuadro de conceptos, aprenderemos pues que se comparten niveles de eficiencia, autonomía en el gasto, calidad en el gasto, mejoramiento de los recursos y la recaudación y, en definitiva, la administración financiera del Estado. Todas las fases del gasto, compromiso, devengado, girado y pagado, se deben registrar dentro del sistema, y también las fases de ingreso, tanto el determinado como el recaudado. Y esto incluye a los gobiernos locales y a cada uno de los fondos y fuentes de financiamiento que emplean para el ejercicio de sus operaciones. En este caso, esta transmisión de información que se ha logrado gracias a una transferencia tecnológica, a un avance de conocimientos y habilidades, digamos, de elementos computarizados y de software que han ayudado a mejorar el registro de información, se ha vinculado como un paso previo muy importante para descentralizar la administración, tanto financiera como presupuestal. Es decir, es el gozo real de la descentralización a todos los niveles. Pero, ¿qué es el Sistema Integrado de Administración Financiera? ¿O qué podemos entender por el SIAF? Para empezar, es un sistema, y como sistema está compuesto por varios y complejos subsistemas que le permiten planificar y procesar cierta información, en este caso de carácter financiero y presupuestal, contable y demás, y permite procesar esa información sobre los fondos públicos y sus operaciones. Cuando hacemos hincapié en operaciones con fondos públicos, nos referimos, pues, por ejemplo, al gasto que realiza cualquier entidad pública, al endeudamiento, porque estamos hablando de fondos públicos que van a comprometerse para cumplir con ciertas obligaciones, a los principios de recaudación y tesorería que están enmarcados dentro del sistema administrativo. Para ello, se incluyen a los sistemas nacionales de presupuesto, endeudamiento, tesorería, contabilidad y cada una de sus operaciones. Recordemos que a nivel de gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional o central, tenemos oficinas tanto de presupuesto como de tesorería, como de contabilidad, que hacen las veces y son los elementos indispensables de cada uno de los sistemas nacionales vinculados a la administración financiera. Por ello, es importante que cada uno de los responsables y funcionarios que desarrollan actividades en estas áreas o dependencias conozcan efectivamente sobre administración financiera y sobre el sistema nacional que les es competente. Recordemos que el CIAF-SP opera tanto a nivel de gobierno regional como gobierno nacional, y en el caso de los gobiernos locales, si bien hubo una distinción, digamos, en el CIAF-GL, que era gobierno local, las operaciones y registros son similares. El aplicativo es muy similar, muy parecido. Y hay que destacar algo. Dentro del CIAF nosotros tenemos unos módulos distintivos dentro del sistema. Es decir, cuando se hace ya el inicio o el ejercicio fiscal de cada año. Sin embargo, cuando hacemos formulación y programación, el Ministerio ha previsto tener un aplicativo en línea, vía web, que es el CIAF módulo de formulación presupuestal, que se habilita para poder hacer los ingresos junto con los techos presupuestales y las distribuciones a cada unidad ejecutora. Pero eso no pasa directamente por el CIAF que nosotros manejamos, sino por un módulo específico de este sistema que se activa vía web y también necesita de un usuario y contraseña.
La operatividad del SIAF es similar a la que nosotros utilizamos para un correo electrónico. Necesitamos un usuario y necesitamos una contraseña. Ambas son brindadas por el Ministerio de Economía y Finanzas a las áreas responsables y se nos acredita o se nos generan certificados dependiendo de las actividades que realicemos. Por ejemplo, si nuestra función es de contador general de una entidad pública, obviamente el módulo más relacionado para nuestras actividades será el módulo contable. Si somos responsables de planeamiento, presupuesto y coordinación territorial, de repente, nuestras actividades están vinculadas al módulo de proceso presupuestario. Y si trabajamos en logística o de repente en un área de tesorería, bueno, estaremos habilitados para obtener el certificado SIAF de los módulos administrativo y sus correspondientes. Asimismo, también tenemos un residente SIAF en cada entidad y algunos administradores del sistema dentro de cada entidad ejecutora y asimismo pliego y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas. Por otro lado, para considerarse integrado se debe tener un alcance a distintos niveles de gobierno, lo que hemos venido desarrollando y que la norma lo ha marcado como algo exclusivo. Debe tener un alcance total a nivel de gobierno nacional, regional y local y nos permite desagregar la información y generar reportes y documentos necesarios en la gestión administrativa de las instituciones públicas. ¿Se imaginan lo que sería para una empresa cerrar un ejercicio fiscal anual, como lo quieran denominar, sin tener los balances o sin tener los estados financieros? Igual de difícil y problemático es para una entidad pública no tenerlos y tampoco estandarizar su uso. Es por ello que esta facilidad de emplear el Sistema Integrado de Administración Financiera como un aplicativo, como una herramienta importante para el registro y uso de la información financiera, facilita las cosas dentro de las unidades ejecutoras y dentro de los pliegos. Por ello, cuando van a sustentar de repente un adicional de presupuesto ante el MEF o para presentar sus estados de gestión y sus estados financieros, facilita el ejercicio tener esos documentos consignados y emitidos por el mismo sistema, pues como se trata de una base de datos a nivel nacional, el Ministerio administra dicha información y la tiene a su alcance. Ahora, esta concepción del SIAF, que es una herramienta importante y obligatoria, no es nueva. Como indica nuevamente el contador público Abel Ceballos, el Sistema Integrado de Administración Financiera es el desarrollo de una política, de una línea de trabajo a nivel de distintas entidades multilaterales que promovieron a nivel de región el ejercicio de la administración financiera y de mecanismos legales que permitan tener un esquema de información y un registro único de operaciones. El SIAF-SP se trata de un sistema asociado a la ejecución presupuestal que pretende mejorar la gestión de las finanzas públicas a través del registro único de las operaciones de ingreso y gasto de las entidades ejecutoras, es decir, aquellas entidades a las que se les brinda o se destina un pequeño monto presupuestal, un pequeño pedazo de presupuesto público. Y obviamente una entidad ejecutora, una unidad ejecutora, forma parte de algo más grande que se llama pliego. Y el pliego, a su vez, forma parte de un sector del Estado. Y esto permite integrar los procesos presupuestarios, los procesos contables, administrativos y los de tesorería, nos indica el contador Abel Ceballos. Ahora, en el slide que estamos visualizando, que él lo muestra en su artículo, que se denomina SIAF-SP, trabajado de la revista Actualidad Gubernamental, él nos indica que, por ejemplo, a nivel de región de América Latina, tenemos en Guatemala, por ejemplo, el mismo sistema, la misma denominación, el Sistema Integrado de Administración Financiera, y se brindó mediante decreto número 101/97. Más o menos
Dependiendo del año podemos ver la importancia y la vinculancia que se le da a cada elemento dentro de la administración financiera en cada país. En el caso de Ecuador tenemos el SIGAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera, que se dio también mediante decreto legislativo 1429-77. A nivel de Colombia tenemos el CIF, que es el Sistema Integrado de Información Financiera, también por decreto 111-96, el Estatuto Orgánico de Presupuesto. En Brasil tenemos el SIAFI, el Sistema Integrado de Informaciones Financieras, mediante ley 4320-64 y mediante ley 101-80-2001. A nivel de Perú tenemos el SIAF, que como ya lo hemos venido indicando, se brindó mediante la ley marco de la Administración Financiera del Sector Público, el Sistema Integrado de Administración Financiera, que es el elemento aplicativo de este marco legal. A nivel de Bolivia tenemos el SIF, el Sistema Integrado de Información Financiera, también mediante ley 1178-90. A nivel de Chile tenemos el SICFE, que es el Sistema Integrado de Información para la Gestión Financiera del Estado, mediante decreto legislativo 1263 del año 75 y ley 18591 del año 86. Y a nivel de Argentina tenemos el SIDIF, el Sistema Integrado de Administración Financiera, también mediante ley 2415693 y ley 11672-69. Entonces vemos que esta noción y aplicación de un sistema en el cual se integre la información financiera y también contable y presupuestal no es una novedad dentro de la región, es más bien un intento y un esfuerzo de organismos multilaterales que intentaron y vincularon la información tratando de organizarla y manteniendo un registro importante y único a nivel de Estado. Recordemos que esto se trabaja a nivel de Estado, no incluye todavía el sector privado. En América Latina el SIAF se ha logrado consolidar, digamos, como una herramienta instaurada por diversos gobiernos, y también en parte ha sido porque los organismos multilaterales, tanto para crédito como para desarrollo de políticas macroeconómicas, han exigido, han impuesto como requisito que se asegure y se ordene las finanzas públicas, y esto ha venido de la mano con un desarrollo de un sistema y un conjunto de aplicativos que permiten generar dicha información. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué el uso del SIAF, del SIGEF o como lo llamemos en la región es importante? Pues genera información no solo para la entidad, sino también para los órganos rectores, para la Dirección General de Presupuesto Público, la de Tesoro Público, la de Contabilidad Pública, para la ciudadanía, porque podemos, gracias a esto, luego el MEF consolida esa información y tenemos la consulta amigable, tenemos información para algunas entidades especializadas como la SUNAT, el Banco de la Nación y demás, para generar órdenes de pago, ejecuciones de cobranzas, para pagar impuestos y demás. También genera información en cuanto a los órganos rectores y los órganos de control, a la Contraloría y a los socios para poder ver el ejercicio de funciones dentro del marco de la administración financiera. Y obviamente en cuanto a los órganos rectores, bueno, nos emite información sobre los estados financieros, sobre la cuenta general de la República, sobre la ejecución de nuestros gastos y cuáles han sido comprometidos, devengados, girados y pagados, sobre la ejecución presupuestal y sus modificaciones y demás. Y para la entidad, bueno, obviamente toda esta información permite retroalimentar los procesos internos de cada entidad pública, de cada unidad ejecutora, y vincularlos para mejorar la calidad del gasto y el desarrollo de la administración pública. El SIAF ha venido también a automatizar muchos de los elementos y procedimientos que a diario manejan las instituciones públicas. Y esto es importante porque genera ciertas características a nivel de sistema que son constitutivas y muy particulares. Como indica, por ejemplo, el especialista José Panta Quiroga en una de sus presentaciones denominada Introducción a la Administración Financiera, a nivel de país nosotros tenemos sistemas de información presupuestaria. Esto es más o menos lo que hemos venido viendo en el slide anterior.
y tiene una base legal muy particular. Y esta base legal, junto con el sistema que la va a aplicar, nos permite determinar ciertas características. Por ejemplo, hemos venido diciendo que en Argentina se llama SIGIF, en Bolivia SIF, en Brasil SIAFI, en Chile SICFE, y más o menos vamos viendo el año donde se han empezado a hacer ya sea el inicio de operaciones o sus modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en Argentina desde el 69 y en Chile desde el 75, pero ha tenido, digamos, cambios que han pedido y han permitido la renovación del sistema, del software como tal. A nivel de Perú, el SIAF tiene algunas características importantes que se refieren a sus cualidades o peculiaridades, a sus particularidades como sistema y que sirven de fundamento para implementar y desarrollar el SIAF. Algunos de ellos son los siguientes. Primero, universalidad de registro. Es para todas las entidades públicas y se maneja de la manera más extensiva, sea gobierno nacional, local o central. Es un registro único, puesto que no puede haber duplicidad de registros y lo que nosotros vinculamos dentro del SIAF es lo mismo que indican los documentos físicos. Quizás en el SIAF el registro que se haga de la información sea nuevo en el sentido de que son datos y fechas, montos, datos y denominaciones que son idénticas al documento físico que obra en nuestras manos. Para poder ingresar esa información, ya sea del recaudado, ya sea de una fase de gasto, ya sea de un contrato, de una adjudicación o del personal o alguna planilla que se vaya a pagar, yo necesito el registro físico para poder hacer el ingreso de información en el SIAF. Y teniendo el carácter de declaración jurada o de vinculancia, tanto normativa como funcional, esa información que yo registro en el sistema es válida y referida al documento físico que he tenido en mano. Conceptualización de ingresos y salida en las operaciones. Recordemos que las dos fases, tanto la de ingresos como la de gasto, se registran en el sistema y todas sus actividades relacionadas, la recaudación, la determinación, el compromiso, la certificación, el compromiso anual. En cuanto a temas presupuestales, las modificaciones, asignaciones, reasignaciones y demás, los clasificadores de gasto y de ingreso. En cuanto a contabilidad, se emplea un plan contable general que se asocia a los clasificadores de ingreso y de gasto. Recordemos que tenemos también las cuentas que van relacionadas a las operaciones contables dentro del sistema. Tenemos una selección en cuanto a las fases del ciclo de ejecución de ingresos y gastos. En el sistema nosotros, como veremos más adelante en los ejercicios, procederemos a registrar si es un determinado, si es un recaudado, si es una certificación, si es un compromiso anual y si es una fase exclusiva del gasto como es compromiso, devengado, girado y pagado. Y para poder habilitar la siguiente necesito que la anterior haya sido efectivamente registrada y coherentemente. Por ejemplo, no puedo registrar un pagado si antes no he registrado un devengado o un compromiso. Y efectivamente no voy a poder realizar un registro de gastos si es que no he elaborado la certificación correspondiente o el detalle respectivo. Asimismo, tenemos un procesamiento de la información en línea porque hay una gran base de datos administrada por el Ministerio que nos brinda las autorizaciones y el enlace y vinculancia con la información que yo estoy procediendo a registrar. Se utiliza la informática como una herramienta muy importante porque el SIAF se conecta indistintamente con el Ministerio y con el pliego en especial para algunas operaciones que le son recíprocas. Y posee mecanismos de seguridad propia. ¿Por qué? Esto porque dentro del SIAF hay un conjunto de protocolos y de habilitaciones específicas dentro del sistema que permiten que cada operación se registre y se vincule dentro del sistema pidiendo ciertos datos y ciertos registros. Además, en general, la ventanita de ayuda, el F1 dentro del sistema, es un elemento muy importante, pues me permite saber si estoy ingresando alguna información de más o si requiero más información.
Esto es importante, pues contribuye a fortalecer la descentralización. Hemos partido con esa premisa con la cual la administración financiera deslocalizada, desarrollada desde cada unidad ejecutora, me permite descentralizar fiscalmente y presupuestalmente también la cuenta y la rendición de información, puesto que cada funcionario está en la obligación de registrar las actividades y operaciones que le son correspondientes. El CIAF también ha evolucionado permanentemente y lo continuará haciendo como producto de las necesidades de cada unidad ejecutora, de cada pliego y de cada ministerio. Por ejemplo, en algunas entidades como la Municipalidad de Lima, el CIAF se logró vincular a un desarrollo de un software especializado que era el SAFIN y que permitía mantener, digamos, órdenes de compra, órdenes de servicio, rendiciones y la asignación presupuestaria a nivel de la Municipalidad Metropolitana y todas sus dependencias, y se vinculaba directamente con el CIAF. Sin embargo, el uso del CIAF está siendo extendido a cada entidad pública y esperamos que a la larga, bueno, esta llegue a alcanzar a todas las instituciones, tanto organismos descentralizados, organismos públicos descentralizados, organismos constitucionalmente autónomos y cualquier otra institución que emplee fondos públicos de una u otra manera. ¿Qué nos indica la ley del Sistema Integrado de Administración Financiera o la ley marco de la Administración Financiera? La ley SAFI número 28112, que el registro de la información es único y obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del sector público, a cualquier nivel. Una cobertura total, general y universal. Se efectúa a través del CIAF, en particular el CIAF-FCP, que se administra por el MEF. Este sistema, el CIAF, constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información, y su funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad. Recordemos que cada operación que nosotros vamos a registrar dentro del sistema va de la mano con el marco normativo, con el marco legal vigente, ya sea aprobado por los órganos rectores o por alguna programación o directiva dentro del MEF. Es decir, ya sea por la Dirección General de Presupuesto Público, la de Tesoro, la de Contabilidad y la de Endeudamiento, por cualquiera una de ellas. Recordamos un poquito la gestión financiera en general, ¿no? Esto está tomado del contador Enrique Hermosa Ceballos, de una de sus presentaciones para un seminario en el Colegio de Contadores, y nos indicamos de la siguiente manera. La ley SAFI nos indica que existe un comité de coordinación. Asimismo, nos habla de 4 sistemas nacionales que componen la administración financiera, el Sistema Nacional de Administración Financiera, como son el presupuesto, tesorería, endeudamiento y contabilidad. Cada una tiene un órgano rector y tiene una ley específica que habla sobre el sistema nacional, una ley general del sistema nacional. Así, por ejemplo, tenemos la 28411, que es la ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, la 28698, que es la de tesorería, la 28568, que es la de endeudamiento, y la 28708, que es la de contabilidad. Cada una de ellas está asociada a un órgano rector. En el caso de tesorería y endeudamiento, es la misma dirección, la DGETP, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. En el caso de contabilidad, es la DGCP, la Dirección General de Contabilidad Pública. En el caso de presupuesto, es la DGPP, la Dirección General de Presupuesto Público. Y a su vez, esto es a nivel central. A nivel del MEF tenemos esas direcciones, que son las que emiten las directivas, lineamientos, políticas y demás sobre los sistemas nacionales que son rectores. Y a nivel descentralizado, es decir, a nivel de cada ejecutora o institución pública, nosotros tenemos una oficina de contabilidad, una oficina de tesorería y una oficina de presupuesto, que básicamente son las que deben cumplir con lo que dictamina y ordena cada marco legal. Obviamente, en el caso de ellas, se desprende también un módulo específico dentro del CIAF. Por ejemplo, para la oficina de presupuesto tenemos el módulo de proceso presupuestario. Para la de contabilidad tenemos el módulo contable.
Y para el endeudamiento tenemos el módulo de deuda pública, y el de tesorería, bueno, se trabaja dentro del módulo administrativo, que también lo ve logística y en buena medida también personal y demás, pero son elementos importantes dentro del Sistema Nacional de Administración Financiera. Recordemos, el registro de información en la base de datos del SIAF es una tarea especializada y particular, señores. Debe ser realizada por personal calificado, y si no está calificado debería calificarse en un plazo muy breve. De lo contrario, puede solicitar también apoyo a las instalaciones o áreas de ConectaMEF, que son centros especializados a nivel nacional del Ministerio, que brindan soporte tanto en presupuesto, contabilidad, endeudamiento, como en el aplicativo SIAF. Y deben obviamente contar con las autorizaciones del caso. Esta actualización de información debe registrarse y debe comunicarse al Ministerio para que puedan tomar, y para las direcciones, para que puedan registrar información y para que puedan tener los accesos autorizados. Es importante que ello sea así para que se garantice una adecuada calidad de trabajo y se asegure la información que se registre en la base de datos. Las instituciones públicas, gobiernos regionales y locales deben seleccionar de forma adecuada al personal al que se le asigna esta tarea. Bueno, en realidad no es que existan como profesión, digamos, el de operador SIAF a nivel universitario, pero sí existen diplomados, cursos, especializaciones y en definitiva muchos programas que nos permiten desarrollar estas habilidades. Pero sí estamos hablando de una actividad especializada. ¿Por qué? Puesto que necesitamos conocer el marco legal vigente, las operaciones dentro del sistema y los problemas que se pueden presentar. Recordemos que el registro de información tiene carácter de declaración jurada y tiene una vinculancia normativa y administrativa muy importante. Ojo, dice en este caso el cuaderno de trabajo. Además de diferenciar entre clasificadores de ingreso y de gasto, debemos tener presente que hay otros tipos de clasificadores. Algunos se pueden aplicar a los ingresos como a los gastos, y otros se aplican solo a los ingresos o solo a los gastos. Esto es importante. Para el inicio de operaciones dentro de los módulos necesitamos darle una lectura a el conjunto de clasificadores de gasto y de ingreso, que los vamos a incorporar dentro de la sesión, y vamos a, en la parte que corresponde a documentos, vamos a poder descargarlos. Es importante que ustedes conozcan porque, por ejemplo, si hablamos de la 23, 27, 11, 99, como ya hemos venido desarrollando en el tema de presupuesto, sabemos que hay genéricas, subgenéricas, específicas y específicas a detalle. Si nosotros damos ese código, que lo vamos a ver en los ejercicios, estamos hablando, por ejemplo, en la 23, 27, 11, 99, de la contratación de servicios diversos. Y es un clasificador, es un conjunto de códigos que me permiten saber a qué categoría, a qué tipo de operación es ingreso o gasto, qué categoría, qué genérica, qué subgenérica y qué específica y específica detalle voy a aplicar para poder registrar esa operación. Entonces es importante mantener y conocer dicha denominación. Gerardo Uña, en una de sus estrategias de desarrollo e implementación de sistemas integrados de administración financiera, que fue una ponencia que presentó en razón de la CEPAL hacia el año 2012, nos hablaba que existen más o menos 3 generaciones del SIAF, 3 conjuntos de reformas que han ayudado a componer este sistema como hoy lo desarrollamos y conocemos. La primera fue hacia los años 80 y 90, en el cual básicamente se buscaba registrar operaciones dentro de gestión de caja y contabilidad. La segunda, que ha sido ya digamos la más especializada, se ha generado entre los 90 y el 2010, estamos hablando de más o menos 20 años, y buscó asegurar la formulación presupuestal, la gestión de operaciones presupuestales, los compromisos, el registro de devengo y contabilidad, la administración de la deuda, la inversión pública y los indicadores físicos asociados al presupuesto, tanto como metas y demás. Y en una tercera generación que todavía está, digamos, como pendiente, está del 2010 hasta la actualidad, ya estamos trabajando con indicadores y metas de desempeño, viendo las remuneraciones también a nivel del SIAF, la administración de inventarios, activos, a pesar de que, por ejemplo, en el caso del MEF, tenemos el SIAF que ve todo lo que es información financiera y presupuestal, también contable y demás,
y el SIGA, que es la gestión administrativa. Ahí vemos almacenes, CARDES, procesos de selección, plan anual de obtención y demás. Ambos softwares son administrados por el MEF y vinculan un catálogo de productos y también clasificadores de gasto y demás. Compras y contrataciones, auditoría financiera, interoperabilidad con sistemas propios de las instituciones públicas. ¿Cuál es el tema aquí? Como no todas las entidades públicas están ahorita implementadas con estos software, con el SIGA y con el SIAF, no todas trabajan de la misma manera. Es más, en algunas entidades se ha optado por desarrollar sus propios SIGAs, sus propios sistemas integrados de gestión administrativa, y ver que se vinculen directamente con el SIAF, porque el SIAF es el que ha generado, digamos, mayor expansión en cuanto a usuarios y beneficiarios. El SEACE mismo, el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, cuando ve temas de pago, vincula la información que se registra directamente con el SIAF. Es importante. Nuevamente la contadora aquí, Ney Severino Cancho, este es un artículo tomado de la revista Actualidad Gubernamental, nos hace una pequeña un pequeño bosquejo, un mapa sencillo sobre la visión sistémica que tiene el SIAF. Recordemos que el propósito del sistema es buscar efectivamente una visión sistémica, conocer los sistemas asociados a la administración y a los recursos públicos, emplear tecnologías, importante, y también brinda a los auditores algunos elementos para realizar sus labores. ¿Por qué decimos que es importante tener una visión total, general del sistema? Nosotros recomendamos la lectura de este artículo, que lo pueden encontrar en la web. Es un artículo bastante sencillo sobre la información que se presenta. Es del año 2009 y nos indica, ¿no? Recordemos que ahora son direcciones generales, no nacionales. Por consiguiente no es DNPP, sino DGPP. En cuanto al presupuesto público, tenemos la formulación presupuestal, que ya les hemos venido indicando que se desarrolla en un aplicativo web del MEF, y la ejecución presupuestal, que directamente la vemos en el SIAF. ¿Qué se registra? El proceso presupuestal en sus fases de formulación vía web y ejecución vía SIAF. En ejecución tenemos el módulo de proceso presupuestario y también el módulo administrativo. ¿Qué ingresamos? En cuanto a información, los ingresos y los gastos. En ingresos, fases de determinado, recaudado, y en compromiso, en las fases de gasto, el devengado y el pagado. Las tres, compromiso, devengado y pagado. En cuanto a endeudamiento y tesoro público, ¿qué tenemos? Ejecución financiera y pagaduría. Registramos operaciones financieras, principalmente de pagaduría en el caso de tesorería. Ingresos y gastos. En ingresos, recaudado. Y en gastos, igual, el devengado, el girado y el pagado. Y en cuanto a contabilidad, bueno, tenemos la contabilidad patrimonial y la presupuestal. Y contabilizamos las fases correspondientes, los ingresos, gastos, operaciones complementarias, estados financieros y estados presupuestales. Recordemos, el MEF, como ente del sector especializado en economía y finanzas, conformó el sistema, el SIAF, lo creó básicamente y generó los módulos que vamos a ver más adelante. El módulo contable, que tiene a nivel de unidad ejecutora, a nivel de pliego, el módulo administrativo también a nivel de ejecutora, el módulo de proceso presupuestal, tanto ejecutor y pliego, y el de conciliación y cuentas de enlace. Este es el acceso al sistema. Recordemos que necesitamos un usuario y una contraseña, y estos son más o menos los módulos que vamos a poder ver dentro de nuestros ejercicios. Esperemos hasta aquí haya sido sencilla la ponencia, y pasaremos más adelante a desarrollar cada ejercicio dentro de los módulos. Empezaremos con el de proceso presupuestario. Muchas gracias.